Bueno, entonces esta vez voy a explicar cómo resolver una suma entre fracciones algebraicas. ¿Cierto? La que voy a resolver es esta que vemos acá, este problema que vemos acá. Lo primero que tenemos que hacer para resolver estos problemas es factorizar el numerador y el denominador de cada fracción. Entonces este primero quedaría de la siguiente forma. Abrimos dos paréntesis y cerramos, ¿cierto? Con la W, ya que es W a la 2. Y tenemos que encontrar dos números que multiplicados nos den menos 6 y que sumados nos den menos 5. Los números que podríamos utilizar para esto podrían ser menos 6 y W más 1, ¿cierto? Ya que sumados, multiplicados, menos 6 por 1 es menos 6, ¿cierto? Y menos 6 más 1 es menos 5. Entonces quedaría de esta manera. Los otros dos no los podemos factorizar, entonces los pasamos de igual manera acá. ¿Cierto? Perdón. Y entonces este también se factoriza, que quedaría de la siguiente manera. ¿Cierto? El de abajito se factoriza y quedaría de esta manera. Listo, entonces ya que los tenemos organizados de esta manera abajo, podemos ver que estos dos se pueden cancelar ya que se repiten. Entonces W más 1 se cancela ya que se repite, ¿cierto? Y bajamos entonces ya organizado de esta manera. W menos 6 perdón, sin el paréntesis ya, porque ya no lo necesitamos ya que estos dos se cancelaron. Entonces quedaría W menos 1 más W, estos se siguen bajando ya que no los factorizamos. W menos 1 más 3 sobre W más 1, ¿cierto? Entonces ya que cancelamos estos dos, lo siguiente sería esto, ¿cierto? Ya bajarlos sin los paréntesis y más organizaditos. Ya que tenemos esto, lo que tenemos que hallar es el MCM. El MCM de acá sería W menos 1 y W más 1. Entonces lo copiamos. MCM igual a W menos 1 y W más 1. Listo, ya teniendo el MCM, lo que tenemos que hacer es organizar las fracciones otra vez así, solo que agregándoles el MCM, o sea, el que nos falta, ¿cierto? El que no tenemos acá. Por ejemplo, si acá ya tenemos el W menos 1, el que nos falta es W más 1 y se lo agregamos. Entonces quedaría de esta siguiente manera. W menos 6, ¿cierto? Entre paréntesis, sobre W menos 1. ¿Y por qué puse esto entre paréntesis? Porque acá tenemos que agregar el W más 1, ya que es el que nos falta. Entonces quedaría W más 1, ¿cierto? Y si lo ponemos acá abajo, también lo tenemos que poner acá arriba. Más W menos 1. Esta lo ponemos en paréntesis. Y otra vez nuevamente el que nos falta es W más 1. Entonces lo ponemos entre paréntesis y acá abrimos paréntesis y ponemos W más 1. Y nuevamente hacemos lo mismo, solo que con esta. Entonces 3 W más 1 entre paréntesis, pero acá ya es diferente, ya que el que tenemos es W más 1, el que vamos a poner es W menos 1. Entre paréntesis W menos 1, ¿sí? Y acá arriba igual. Listo. Ya teniendo la operación así, lo siguiente que tenemos que hacer es organizarlas todas en una sola fracción junticas, ¿cierto? Entonces hacemos una línea larga y tenemos que multiplicar W por W y W por 1, ¿cierto? Y así con todas, con el 6, W, se multiplica W acá. Entonces, así con todas se multiplica por el primero y el segundo. Listo, entonces, ya que sabemos esto, lo que tenemos que hacer es W por W es igual a W a la 2. Y W por 1 es igual a W, ¿cierto?
entonces más W. 6 por W es igual a 6W. Menos 6 por W es igual a 6W, entonces quedaría. Y 6 por 1 es igual a menos 6. Listo. Entonces seguimos con este W por W es igual a W a la 2 nuevamente. Y W por 1 es igual a W, entonces más W. Y lo mismo con el 3. 3 por W es igual a más 3W. Y, perdón, acá no me cupo. Entonces, y 3 por menos 1 es menos 3, ¿cierto? Ya teniendo esta fracción así toda organizada, lo que tenemos que hacer es poner estos dos mismos que llevamos todos, los bajamos acá como los tenemos. Menos 1, W más 1, ¿cierto? Ya teniéndolos así bien organizaditos, lo único que tenemos que hacer, que nos falta, es ver los que se repiten acá, cancelarlos y poner nuestra respuesta ya simplificada y organizadita, que sería la siguiente. Ya después que tenemos los que se repiten y los cancelamos como hicimos acá, la respuesta nos quedaría así: 2W a la 2 menos W menos 9, ¿cierto? Esto es arriba. Sobre, vamos otra vez el W menos 1 y el W más 1, pero entre paréntesis siempre. Y así es como nos quedaría nuestra respuesta a esta última, ¿cierto? Esta de acá. Si fuera otro caso, lo podríamos, tendríamos que ver si se puede simplificar más, o si no, lo dejamos así. En este caso se deja así. Entonces, así es como quedaría resuelta nuestra fracción, nuestra suma entre fracciones algebraicas. Bueno, ahora voy a explicar cómo se resta una fracción algebraica, que la que voy a restar es esa, ¿cierto? Entonces, es muy fácil. Empezamos otra vez factorizando el numerador y el denominador, ¿cierto? Entonces, como este primero, digamos, el numerador no lo podemos factorizar, entonces se pasa como un 1 y sobre, este sí se puede factorizar, entonces quedaría de esta manera: 4m más 1, ¿cierto? Listo. Entonces seguimos con los demás. El 1 no se puede factorizar, el numerador no se puede factorizar, pero el 8 sí. Entonces quedaría 8 más 1, perdón, menos 1. Acá quedaría menos, porque acá es menos, entonces acá se va menos 1, menos, otra vez el 1 no se puede factorizar, se baja normal, 12m más 1. Y se cierra el paréntesis, ¿cierto? Listo. Ya que los tenemos factorizados, lo que tenemos que hacer es hallarles un MCM al 4, al 8 y al 12. Entonces un MCM que nos sirve para el 4, el 8 y el 12 es 24, ¿cierto? Entonces nuestro MCM quedaría siendo el 24. MCM, ¿cierto? Igual 24. Y tenemos m más 1 y m menos 1, entonces se pone. Entonces este sería nuestro MCM, ¿cierto? Para este problema. Listo, ya teniéndolos así, lo que tenemos que hacer es poner todos estos junticos en una sola, pero organizados de la siguiente manera, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es que nos dé 24, ¿cierto? Entonces, 6 por 4 nos da 24, entonces lo que nos falta acá es un 6, entonces ponemos acá 6 m menos 1 menos acá 3. Tenemos que hallar un número que multiplicado por este nos dé 24, ¿cierto? Entonces en este caso 3 por 8 nos daría 24, entonces el 3 nos sirve, entonces ponemos
menos 3, ya que 3 por 8 nos da 24, ponemos menos 3, m más 1, y cerramos paréntesis, menos 2, ya que 2 por 12 nos da 24, entonces menos 2, m menos 1. ¿Cierto? Entonces acá, ¿por qué se pasa a menos? Porque entonces, si este es menos, o sea, acá nos cambian los signos. Entonces, si acá este era menos, pasa más porque este es menos, este que está fuera del paréntesis es menos. Entonces nos cambian los signos y queda más 1. Lo mismo acá, que nos cambian los signos y queda menos 1, ¿cierto? Todos estos sobre nuestro MCM, que sería 24 m más 1 m menos 1, ¿cierto? Y ya lo siguiente que tenemos que hacer es poner todos estos en una fracción, pero sin los paréntesis, de la siguiente manera. Entonces quedaría 6 por m es 6m, se hace igual que en la suma, ¿cierto? Se multiplica este por este por este por m, este por 1, 2 por m y 2 por 1, ¿cierto? Entonces 6m menos 6, ya que 6 por menos 1 nos da menos 6, menos 3m, que es lo que da 3 por m, menos 3, menos 2m, menos 2m, perdón, acá va una m, ¿cierto? Menos 2m a la 2, más 2m, ¿cierto? Entonces, ya teniendo esto así de esta manera, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bueno, recordemos que todo esto siempre sobre el mismo denominador, o el MCM, que sería 24 m más 1 m menos 1, ¿cierto? Entonces ya lo que tenemos que hacer es hallar los que se repiten, que en este caso se nos repetirían 6m, 3m, ¿cierto? Porque tienen como la m, y 2m, ¿cierto? Listo. Entonces, y otros que se nos repetirían sería el 6 con el 6, y el 3, ¿cierto? El 6, este 6 y este 3, ¿cierto? Pues quedarían así. Entonces, estos, como los cancelaríamos y se ponen de la siguiente manera: menos 2m a la 2, ¿cierto? Más 5m, porque así quedaría nuestra operación, ya que hicimos esto arriba, menos 9. Todo esto nuevamente sobre nuestro MCM, el cual nos quedaría 24 m más 1 m menos 1, ¿cierto? Ya teniendo eso así, lo único que nos faltaría por ver es que se pueda mejorar esta respuesta que ya tenemos. Esta respuesta no está mala, pero si se puede mejorar, está mejor, ¿cierto? Entonces, para que este número al principio no nos quede negativo, lo que podríamos hacer en esta ocasión es sacar el negativo y poner la respuesta adentro del paréntesis que pondríamos, solo que ya que si sacamos el negativo, lo que tendríamos que hacer es cambiar los signos que nos darían adentro, ¿cierto? Ya que este negativo nos cambiaría los signos. Entonces nos quedaría de esta siguiente manera: ya el 12m a la 2 ya nos queda positivo gracias a este negativo. El más 5 queda menos 5m gracias a este negativo, vuelvo y repito, ya que nos cambian los signos.
y ese nos queda, perdón, si este era negativo, menos por menos es más, sí, va así. Entonces nos quedaría así, ya que nuevamente este signo negativo nos cambia todos los de adentro, estos dos, nos vuelve el signo contrario que teníamos, ¿cierto? Nuevamente, todo siempre sobre nuestro MCM, en este caso 24, M más 1, M menos 1. Y así es como nos quedaría bien la respuesta. Esta no está mal, solo que si la podemos mejorar y hacerla de esta manera, está mejor. Listo. Entonces así es como se restaría una fracción algebraica. Ahora voy a explicar cómo es la multiplicación entre las fracciones algebraicas. Listo, entonces el problema que voy a resolver es este. Esto ya lo lleva pues, pero no me había puesto a grabar el celular, por eso llevo esto, pero ahorita lo explico. Entonces vamos a empezar de la siguiente manera, como empezamos en la suma y en la resta, ¿cierto? Entonces empezamos factorizando los numeradores y los denominadores de cada uno. Entonces este primero queda de esta siguiente manera, se factoriza por factor común. Entonces sacamos la x y dentro del paréntesis queda x más 2, ¿cierto? Sobre, factorizamos este, que quedaría de esta siguiente manera. X más 4 y x menos 4, ¿cierto? Perdón, esto acá quedó muy chiquito. X menos 4, ¿cierto? Así quedaría factorizado nuestro primer numerador y denominador, o sea, nuestra primera fracción, o sea, este primer término de acá, ¿cierto? Listo. Después que factorizamos este, seguimos con los demás. Entonces este quedaría factorizado de esta siguiente manera. ¿Cierto? Esta sería la factorización de este de arriba, ya que necesitamos dos números que multiplicados nos den menos 8 y que sumados nos den menos 2, entonces quedaría menos 4 y más 2, ya que lo vamos a corroborar, ya que menos 4 por más 2 es menos 8 y menos 4 más 2 es menos 2, entonces está bien, listo. Seguimos, no, todavía no, factorizamos este de acá abajo, ¿cierto? El denominador de este. Entonces quedaría de esta siguiente manera. ¿Cierto? Así quedaría la factorización de esto. Listo. Seguimos ahora con este, con el último, que nuevamente por factor común se saca la x más 4 adentro del paréntesis y abajo es de la misma forma que el anterior, más 2 y x más 2, ¿cierto? Que es la misma forma que la anterior, la misma forma que sea acá. Necesitamos dos números que multiplicados nos den 4 y que sumados nos den 4. Entonces 2 más 2, 4 y 2 por 2, 4. Entonces esta está muy bien. Listo. Después de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Listo, entonces ya lo que tenemos que hacer es poner todo eso en una simple fracción. Entonces ponemos todos los términos abajo, ¿cierto? Copiamos todos los numeradores acá, ¿cierto? Listo, una vez ya que copiamos todos los numeradores, ¿cierto? Una vez ya que tenemos todos los numeradores, lo siguiente que tenemos que hacer es copiar todos los denominadores de la misma manera que los numeradores, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Entonces empezamos.
x más 1 y por último copiamos este. ¿Cierto? Entonces, ya que los tenemos acá, el siguiente paso, o sea, ya que los tenemos todos en una fracción, ya es muy fácil lo siguiente que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que cancelar los que se repiten. Entonces, digamos que acá tenemos x más 4. Entonces, veamos de arriba tenemos un x más 4. Pues efectivamente acá hay un x más 4. Entonces, lo que hacemos es cancelar estos términos, ¿cierto? A ver, veamos si tenemos un x menos 4 arriba. Tin, acá lo tenemos. Entonces, este también se cancela con este, ¿cierto? Listo. Vamos a ver si tenemos un x más 1. Pues no tenemos un x más 1. Tenemos un x más 2. Pues si tenemos un x más 2. Entonces quedaría de esta siguiente manera. Y tenemos otro x más 2. También tenemos otro x más 2. Entonces en este problema prácticamente se cancelan casi todos. Entonces por esto nuestra respuesta quedaría de la siguiente manera. Entonces ya que como se cancelaron casi todos, lo único que tendríamos que hacer es ya copiar esto. Entonces quedaría x, para no confundirnos, esto lo va a hacer con un punto, ya que pues ambas son x, entonces para que quede como más claro, x por x sobre x al lado más 1, perdón, sí, ¿cierto? ¿Por qué ponemos ese? Porque es el que nos sobró acá, ¿cierto? Y acá ponemos x, ¿cierto? X a la 2 por el mismo denominador, ya que x por x es x a la 2, ¿cierto? Entonces ponemos el mismo, y acá ponemos el mismo denominador, ¿cierto? Listo. Entonces, ya teniendo esto, lo que tenemos que multiplicar es x por x a la 2 y pues hacemos ya esta fracción, pues esta operación, la cual nos daría el resultado final, que quedaría de la siguiente manera. Quedaría el igual, quedaría 1, lo voy a hacer acá abajo para que quede más organizado y que se entienda mejor. 1 sobre x más 1 entre paréntesis, ¿cierto? Entonces este sería nuestro resultado final de la multiplicación entre fracciones algebraicas. Bueno, entonces en este video voy a explicar cómo se hace una división entre fracciones algebraicas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es bajar esta primera fracción tal y como está abajito, ¿cierto? O sea, bajarla igualita como está arriba, ¿cierto? Entonces, esto es W sobre W a la 2 más 2W menos 3, ¿cierto? Ya que hayamos bajado esta fracción igualita como la teníamos arriba, esta fracción no cambia. La que cambia es esta segunda, porque esta no la bajamos W sobre W más 1, sino que la bajamos W más 1 sobre W. O sea, lo que hacemos es poner el denominador en el numerador y el numerador en el denominador. Entonces quedaría de la siguiente manera: sobre W, ¿cierto? ¿Y para qué se hace esto? Para que ahora lo que era división entre fracciones, ¿sí? Okay, ya se convierta es en una multiplicación. Entonces ya se multiplicarían estos dos. Entonces ahora, como en una multiplicación, lo hacemos igual. Entonces lo que tenemos que hacer es factorizar. Nos acordamos en factorizar los numeradores. O sea, en este caso solo este, porque esto no tiene factorización. Entonces lo
lo factorizamos, ¿cierto? Que quedaría de la siguiente manera. Por factor común sacamos la W, ponemos W más 3, ya que sacamos la W de menor valor, ¿cierto? Listo. Sobre la factorización de este que sería el caso 2, ¿cierto? El cual quedaría W, se abren dos paréntesis con una W en adentro y se hallan dos números que sumados nos den menos 3, perdón, que multiplicados nos den menos 3 y que sumados nos den más 2. Entonces puede ser menos 1 y más 3, ya que menos 1 más 3 es más 2 y menos 1 por 3 es menos 3. Entonces quedaría de esa manera, ¿cierto? Por W más 1 sobre W, ¿cierto? Ya que tenemos esto factorizado, lo que tenemos que hacer es hallar los números, los números que se repiten o los términos, ¿cierto? Entonces podemos empezar por acá arriba, por la W. Esta W de acá se repite con esta de acá, entonces esta lo que se hacen es que se cancelan, ¿cierto? Esta W más 3 y este W más 3 están, entonces se cancelan. Pero no tenemos ni un W menos 1 ni un W más 1 que se repitan. Entonces esta sería nuestra respuesta. Lo último que nos toca hacer es organizarla. Y la organizamos de la siguiente manera. Es muy fácil. Ponemos el W más 1, que es este que tenemos acá arriba, ¿cierto? Lo ponemos como numerador. Y abajo ponemos el W menos 1 como denominador. Y así de fácil se resolvería nuestra división entre fracciones algebraicas.